Heinz Guderian fue el gran teórico de la guerra blindada o acorazada alemana durante la Segunda Guerra Mundial, aunque no el único. Su doctrina influyó decisivamente en la configuración de lo que acabaría denominándose Blitzkrieg. Este es el análisis de su pensamiento que ofreció a Alemania algunas de sus más brillantes victorias durante los dos primeros años de la guerra. Aunque este no es un estudio biográfico, es conveniente esbozar los rasgos principales del padre del arma acorazada alemana. Nacido en Kulm, antigua Polonia, en 1888, Guderian no procedía de una estirpe militar, ya que el primer miembro en ingresar en el ejército había sido su padre. En 1903 ingresó en la escuela de cadetes, integrándose en 1912 en un batallón de telégrafos, algo que tendría importancia porque le acercó al mundo de la tecnología. Cuando estalló la Gran Guerra en agosto de 1914, el batallón de Guderian formó parte de una división de caballería, lo que a su vez lo familiarizó con las dificultades de la logística y la movilidad. Nombrado intendente en 1917, al final de la guerra vivió el envite de carros de combate aliados en el frente de Amiens, que sabemos influyó decisivamente en su visión de esta nueva máquina de guerra. No obstante, tuvo la suerte de permanecer en el ejército después de 1918 y en 1922 fue trasladado como oficial de Estado Mayor al Cuerpo de Inspección de Tropas Motorizadas. Fue en este destino donde tuvo acceso a las ideas que desde Inglaterra se desarrollaban sobre los carros de combate. En efecto, entre 1927 y 1929 llevó a cabo las primeras pruebas con camiones blindados, dando comienzo así a su idea del empleo combinado de fuerzas y la integración con la tecnología. Tras la llegada de Hitler al poder en 1933, a quien conoció en persona al año siguiente, su camino se abrió, ya que en 1934 se creaba oficialmente las Panzertruppe, recibiendo Guderian el mando de la segunda división Panzer en 1935. Fue a partir de ese momento cuando Guderian pudo desarrollar plenamente su doctrina, que le llevaría a liderar cuerpos y grupos blindados durante la guerra con notable éxito, y a convertirse en inspector de fuerzas acorazadas desde febrero de 1943. En relación a su doctrina, hay que destacar en primer lugar que gran parte de la misma provenía de ideas expuestas por otros teóricos. Sabemos, de hecho, que había leído al británico Liddell Hart en el periodo de entreguerras, y que de él asumió dos principios que desarrolló como partes esenciales de su doctrina acorazada. Uno fue el empleo de armas combinadas, que Hart esbozó por primera vez en 1927 y que consideraba esencial para llevar al carro de combate a la opción táctica de ruptura. El otro concepto recogido de Hart fue el de estrategia de aproximación indirecta, según el cual se podía someter al enemigo con un movimiento operacional envolvente que eliminara su moral de combate y le obligara a rendirse o retroceder. De otro teórico inglés, Fuller recogió el concepto de empleo de blindados ligeros en tareas de exploración, así como la necesidad de utilizar tropas motorizadas de acompañamiento. E incluso es probable que leyera el libro de Charles de Gaulle publicado en 1934, en donde el francés preconizaba el empleo de los carros de combate como fuerzas de choque que evitaran la estabilización del frente y generaran una penetración en profundidad. ¿Significa esto que Guderian no incorporó a la doctrina alemana de carros de combate ideas propias y novedosas? Por supuesto que sí, ya que aunque estos teóricos apuntaron en la dirección correcta, ninguno creó una doctrina completa, cosa que sí hizo Guderian, y la mayoría no supo apreciar las ventajas de la tecnología. Aunque la doctrina de Guderian está expuesta en varios trabajos, en su obra Achtung Panzer, editada en 1937, expuso los principios básicos y generales de lo que sería el empleo de las fuerzas acorazadas alemanas, al menos hasta 1942. En este sentido, probablemente los dos principios más novedosos insertados por Guderian a la doctrina acorazada eran los de velocidad y sorpresa. Aunque la movilidad era un factor que los demás teóricos tuvieron en cuenta, ninguno como Guderian le dio una significación tan clara dentro del campo de batalla. Para Guderian, la velocidad era el factor predominante del carro de combate, por encima incluso de la potencia de fuego.
De esta forma, el tanque cumplía dos misiones diferentes pero complementarias. A nivel operacional, la ruptura, que es siempre su principal objetivo. Velocidad, protección y armamento le permiten al carro de combate sortear la línea y avanzar para generar un desequilibrio en la línea enemiga. Por otro lado, a nivel táctico, combatir contra otros carros de combate, que Guderian considera el principal enemigo del tanque. Para el teórico alemán, la potencia de fuego debe estar en relación a su posible adversario sin limitar su capacidad de movimiento. Otro aspecto al que Guderian dio especial importancia y que no está presente en otros teóricos contemporáneos es la sorpresa táctica y operacional. En este sentido, el alemán consideraba esencial la ruptura a través de la sorpresa, consciente de que unas fuertes defensas antitanques por el eje del ataque restarían eficacia al movimiento. Estos aspectos se pusieron históricamente en juego en diversas ocasiones con éxitos sorprendentes, como el inusitado redespliegue de las fuerzas de Guderian por la espalda de sus propias líneas que cogió a los polacos por sorpresa en 1939, o el más famoso y conocido ataque a través de las Ardenas en mayo de 1940, que hizo impracticable e ineficaz el despliegue defensivo de los aliados. Otro elemento doctrinal muy novedoso y típicamente alemán fue la dirección y mando de unidades acorazadas. El principio elemental indicaba que el jefe, incluso a nivel de sección, debía encabezar y liderar el ataque. Este fue un aspecto decisivo que lo diferenciaba notablemente de otras doctrinas contemporáneas, ya que el liderazgo en la conducción de operaciones se consideraba insustituible como canal hacia el éxito. De hecho, un aspecto indisolublemente unido al anterior era la autonomía del líder de carros de combate, que no estaba presente en ningún pensamiento de los demás teóricos. Para Guderian, el jefe debía ser capaz de dar respuesta táctica sobre el terreno sin necesidad de recurrir a sus superiores, y de igual forma ostentaba plena independencia para lograr los objetivos asignados. Esta doctrina, única en los ejércitos de la época, dotaba al jefe, al menos hasta 1943, de una gran capacidad de iniciativa, lo que lo convertía en un comandante peligroso por naturaleza. Este espíritu de autonomía táctica explica en gran medida los éxitos de los primeros años, ya que cada comandante de batallón o regimiento era capaz y estaba adiestrado para obtener los objetivos con los medios a su alcance, sin necesidad de recurrir a la larga cadena de mando. Igualmente, dentro de la doctrina de Guderian, representaba un lugar destacado la concentración de fuerzas blindadas, que dio lugar a cuerpos acorazados e incluso a grupos y ejércitos panzer. Este principio, que históricamente era muy conocido, generó el famoso concepto alemán Schwerpunkt. Este concepto, que puede traducirse como centro de gravedad, hacía hincapié en la concentración de medios en una o dos direcciones de ataque, con el fin de envolver al enemigo generando una rápida ruptura y desorden en el frente. La ruptura a través de Sedan entre el 13 y 14 de mayo de 1940 es un ejemplo clásico de Schwerpunkt a nivel operacional perfectamente llevado a cabo. Guderian siempre prestó mucha atención a la tecnología de comunicaciones desde su etapa de entreguerras. Esto explica que la comunicación por radio entre carros y con el puesto de mando sea muy importante en su doctrina. En efecto, el uso de la radio ocupaba un lugar destacado en su pensamiento para dotar a la formación Panzer de cohesión y disciplina tanto en acciones ofensivas como en despliegues, elemento que, por cierto, fue una notable debilidad de los aliados hasta 1944. Por otra parte, y al contrario que otros pensadores de la época, Guderian daba mucha importancia al equilibrio de las formaciones acorazadas. Entendió siempre que las unidades debían contar con diferentes medios para hacer frente a las inevitables situaciones del combate. En este sentido, defendía que las formaciones Panzer dispusieran de al menos un batallón anticarros, preferiblemente autopropulsados, aunque estos tardarían en llegar hasta 1941. Igualmente debían disponer de una unidad completa de reconocimiento, un batallón de ingenieros y al menos una compañía de transmisiones para mantener siempre activas las comunicaciones.
Aunque la motorización de unidades de infantería tardó en llegar, Guderian era muy consciente de que la infantería debía acompañar a las formaciones acorazadas para defender la retaguardia y los flancos, y eventualmente cerrar los perímetros creados por la penetración de tanques. Esto explica que Guderian fuera de los generales que más insistían en la formación de infantería motorizada, que con el tiempo se llamarían granaderos acorazados. Por otra parte, Guderian fue un visionario en el uso de la tercera dimensión en conjunción con el arma acorazada. Su doctrina hacía mucho hincapié en que la aviación, empleada como artillería, debía ablandar las defensas por el punto de ruptura y los flancos, y de igual forma debían atacar los puntos de concentración de tropas y medios enemigos, informando mediante radio de su posición. Alemania fue pionera en disponer de enlaces de la Luftwaffe en cada unidad blindada, que ejercían labores de coordinación y apoyo en las diversas fases de la batalla. De esto se deduce que la coordinación entre tanques, aviación, tropas motorizadas y unidades antitanque fuese vital para que no se perdiera velocidad de penetración y ruptura, puesto que todas cumplían funciones complementarias en relación al objetivo principal de las unidades Panzer. Esta doctrina integrada de Guderian funcionó con gran éxito hasta 1942, aunque por supuesto diversos comandantes de unidades Panzer generaron soluciones tácticas adaptadas al terreno y tipo de enemigo. No obstante, después de Stalingrado se hizo evidente que la desproporción numérica jugaba contra Alemania, por lo que se comenzaron a adoptar otras soluciones. El nombramiento de Guderian como inspector de tropas Panzer en febrero de 1943 iba en esa dirección. Desde esa posición, siguió defendiendo un buen equilibrio entre velocidad y potencia de fuego, siendo un gran defensor del modelo Panzer V. Aunque lo consideraba un buen tanque, Guderian siempre receló del Tiger, debido a su poca velocidad y problemas técnicos. En este sentido, hay que incidir que Guderian no tuvo apenas influencia en el desarrollo técnico de los tanques alemanes desde 1943, siendo Hitler el principal promotor de las nuevas tipologías de carros de combate. Finalmente, Guderian se mantuvo fiel a sus principios de movimiento y flexibilidad, como cuando se enfrentó a Rommel acerca del despliegue de las unidades acorazadas antes del día D. Guderian siempre defendió el uso de reserva móvil, mientras que Rommel prefería anclar las unidades cerca de las playas. En definitiva, Guderian aportó a Alemania los principios doctrinales básicos que dieron a la Wehrmacht sus más brillantes victorias hasta 1942, hasta tal punto que tras la guerra fue el general alemán que más fue entrevistado por los aliados para conocer cómo fue posible que una única nación casi en solitario pusiera en tantos aprietos al mundo entero.